Se demora hasta empezar a grabar. Ya, ahí está. Hoy día tenemos la clase de anarquismo 2, porque vamos a hacer el cierre, la clase número 38 del 24 de mayo del 2020. El objetivo ya lo conocemos de todos estos movimientos políticos, ¿no es cierto?, que hemos visto. La idea es que usted logre analizar como los supuestos, los conceptos, ¿no es cierto?, los métodos que utilizan todos estos movimientos políticos, presenten diferentes teorías políticas actuales a partir de la lectura y la reflexión. La idea es que vamos reflexionando y vamos entendiendo un poquito cómo funcionan. Habíamos partido ya ayer con el anarquismo y hoy día vamos a darle el cierre. El video que no logramos presentar, pero que está en el tablón de tareas para que ustedes lo revisen, estaba relacionado con diferentes, como un movimiento anarquista acá en Chile que se presenta, que es el de los ocupas. No sé si han escuchado alguna vez esa expresión, pero son las personas que, anarquistas, ¿no es cierto?, que ocupan un lugar que esté deshabitado, desocupado, vacío, ¿no es cierto?, para habitarlo y realizar diferentes actividades al interior de este lugar. Entonces, después, cuando tengan un tiempo, ustedes revisan, porque esa es como una manifestación de grupos anarquistas acá. Habíamos dicho que el anarquismo, ¿no es cierto?, tenía que ser entendido como la organización que no respeta o que en cierta medida no valida ninguna autoridad de ningún tipo. Para ellos, ¿no es cierto?, todas las jerarquías que establecen autoridades deben ser abolidas. Y la principal, ¿no es cierto?, que es la cabecilla, tiene que ver con el Estado, pero también hablábamos de autoridades eclesiásticas, autoridades de carácter civil, como pudiesen ser los jueces, tribunales, parlamentos. Todo ese tipo de autoridad para el anarquismo, ¿no es cierto?, no tiene validez. ¿Por qué aparece la postura anarquista? Y lo vimos también con diferentes referentes históricos, está relacionada con que se hace una evaluación de si el Estado funciona o si efectivamente nos trae más males que beneficios. Para los anarquistas, ¿no es cierto?, la balanza siempre se inclina hacia que el Estado es algo que oprime y que no trae beneficios a una comunidad. Por ende, no debiese existir. Pensemos también y recordemos que el anarquismo aparece en un momento histórico en el cual, ¿no es cierto?, había muchas diferencias de clases, se nutre mucho del marxismo imperante de la época y de su discurso, de su formulación de ciertos principios, para tomar como una especie de justicia respecto a esas irregularidades y esas como formas déspotas que estaban en esa época frente a los trabajadores. Acá aparece una vertiente del anarquismo que me parece interesante que la conozcan, que es el anarcocomunismo. Si bien decíamos que Bakunin se había distanciado de Karl Marx, a pesar de que habían sido amigos, entre comillas, en algún determinado minuto, sí existen ciertas como ideas que se recogen de lo que es el comunismo. Y lo primero que tiene que ver es con la abolición del Estado, pero más que nada del capitalismo, el trabajo asalariado y la propiedad privada, pero más que nada con esta comunización, ¿no es cierto?, de la propiedad. Ahora bien, ahí dice, ¿no es cierto?, que es una teoría que aboga por la abolición del Estado, el capitalismo, el trabajo asalariado y la propiedad privada, manteniendo respeto por la propiedad personal a favor de una propiedad común de los medios de producción. Los medios de producción tienen que entenderla cualquier forma, fábrica, empresa, ¿no es cierto?, que genere un cierto producto o servicio. Ahora, ¿por qué ahí es relevante entender esta distinción que hablan ellos de propiedad privada a propiedad personal? Porque, por ejemplo, Proudhon hacía una distinción entre lo que era la propiedad privada, que podía ser como opresora, respecto a los que entendían la propiedad privada como, perdón, la propiedad personal, que podía ser como común, que era, por ejemplo, un grupo de campesinos que trabajaran la tierra solamente. Pero cuando la propiedad privada ya era, por ejemplo, un fondo donde un terrateniente tenía el control y tenía personas asalariadas y podía ejercer como una potestad o autoridad
o una diferencia de clases marcada, ¿no es cierto?, a través del trabajo, esa propiedad debía ser erradicada. Eso es lo que busca el anarcocomunismo, ¿no es cierto?, bajar todo lo que tenga que ver con propiedad privada de carácter burgués para que ésta sea comunitaria a todas las personas. ¿Por qué estaban en contra o por qué los anarquistas en cierta medida no son marxistas o no son comunistas propiamente tal? Porque ellos no están de acuerdo con que se establezca una dictadura del proletariado, porque haya, por ejemplo, representantes de partidos políticos que los, entre comillas, que los representen, no están de acuerdo con el juego parlamentario que tiene que ver con esto, ¿no es cierto? En cambio, el comunismo sí, ¿no es cierto?, se constituye como un partido político, el comunismo sí pregona, ¿no es cierto?, la necesidad de establecer una dictadura del proletariado que se establezca como cabeza del Estado. En cambio, los anarquistas no quieren cabeza, no quieren nada de eso. Entonces, ¿cuáles serían sus ideas principales? La libertad del individuo, es decir, rechazar todo tipo de autoridad, abolición del Estado y toda la opresión, ¿no es cierto?, que ésta puede generar sobre el individuo, tener un carácter completamente antipolítico, no meterse en la política, no estar dentro de la política, ni como partido, ni como representante del Parlamento, ni nada de eso. Necesidad de educar al ser humano para que pueda realizar este proyecto y una sociedad organizada de abajo hacia arriba, a través de la formación de pequeñas comunidades libres y autosuficientes. Es decir, que no haya, ¿no es cierto?, beneficios a través del dinero, ni que pueda haber un enriquecimiento a través de esto. El dinero es como el mal peor que le puede suceder a una sociedad porque genera, ¿no es cierto?, estas diferencias de clases. Otra vertiente que es importante que conozcan, ¿no es cierto?, y que están presentes hasta ahora, tiene que ver con el anarcosindicalismo, que está relacionado en cierta medida también con la organización obrera en grupos, ¿no es cierto?, anarquistas que luchen por sus derechos, pero no por la vía política ni que sean representados a través de partidos políticos. Es netamente una agrupación, ¿no es cierto?, de obreros que no buscan introducirse en estos juegos de poder, podríamos decir, aunque aquí se refiere con juegos parlamentarios. Eso sería como para finalizar esta, esta clase de anarquismo, como para darle el cierre. Entonces, tenemos que entender que el anarquismo, desde la etimología, significa sin cabeza, sin gobierno, sin autoridad. No se reconoce una autoridad. Proudhon, ¿no es cierto?, proponía, que es uno de los ideólogos principales francés, ¿no es cierto?, proponía que no hubiera dinero, que las cosas se cambiaran a través de bonos, ¿no es cierto?, como especies de trueque, bonos de trabajo llamaba él, y que las propiedades, ¿no es cierto?, se distribuyeran de manera comunitaria. Bakunin, que es el otro representante tal vez más poderoso, tenía la diferencia con Proudhon en que Bakunin quería imponer, ¿no es cierto?, esto a través de la organización, ¿no es cierto?, que pudiese ser armada o terrorista. En cambio, Proudhon señalaba que el anarquismo no tenía por qué ser violento. El anarquismo tenía que ser, ¿no es cierto?, como representación de las personas, de los trabajadores, pero de manera pacífica. Bakunin en su catecismo revolucionario señala como el talante que tiene que tener el revolucionario y cómo se tiene que ir construyendo el anarquismo. Hereda de Marx, Bakunin, esta necesidad, ¿no es cierto?, de abolir el capitalismo, el Estado, cualquier tipo de autoridad, para establecerse, ¿no es cierto?, un anarquismo a nivel social. Ahora, grupos anarquistas en Chile y en todo el mundo todavía existen, es un movimiento bastante amplio. Anarcocomunista, me suena a mí un grupo que es bien como conocido, que también está en Chile, que se llaman los Antifa, por ejemplo. No sé si les suena. Lo pueden googlear, de hecho hay como documental. Y anarcosindicalista está la CNT, que aparece ahí justamente en el afiche o en el dibujo, la imagen que coloqué, que sí, es la Confederación Nacional de Trabajadores, que es una organización en España, ¿no es cierto?, pero que se ha trasladado con otros nombres en algunas partes, ¿no es cierto?, pero que simboliza, ¿no es cierto?, la unión obrera.
pero no, vuelvo a repetir, no representada bajo ningún juego político, no bajo partidos políticos ni bajo representación política en Congreso o Parlamento, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a dejar de grabar y vamos a ver si hicieron la tarea.